Fernando lo tenía todo en sus manos: una esposa leal, una vida estable, un futuro prometedor. Pero no era suficiente. Cuando la ambición habló más fuerte, le dio la espalda al amor y corrió tras el lujo. En los salones de la alta sociedad, creyó que estaba en la cima. Pero lo que no sabía, era que estaba cavando su propia ruina. Porque el destino no olvida, y cuando decide cobrar, no perdona. Y cuando se dio cuenta del error que había cometido, ya era demasiado tarde. Pero eso fue solo el comienzo. El viento cortante soplaba por las calles de Boston, Massachusetts, donde Fernando Castro caminaba apresurado. Llevaba un traje azul marino bien ajustado, pero, por más elegante que pareciera, no podía dejar de sentir que aún estaba lejos de donde quería llegar. A sus 45 años, Fernando tenía una carrera respetable como consultor financiero y una casa modesta en un barrio tranquilo. Casado desde hacía 15 años con Camila Vidal, una mujer de sonrisa dulce y presencia fuerte, debería sentirse realizado. Pero no lo estaba. La insatisfacción ardía dentro de él como brasas encendidas. Quería más. Desde joven, Fernando había creído que el éxito significaba estatus. Siempre envidió a aquellos que tenían autos lujosos, cenaban en los mejores restaurantes y eran respetados en los círculos de la élite. Pero, a pesar de su esfuerzo, se sentía atrapado en una vida común. Camila, en cambio, nunca necesitó lujos para ser feliz. Disfrutaba de las pequeñas cosas: una cena casera, una película en el sofá, paseos en el parque. Su amor por Fernando era sincero, pero no era suficiente para él. Quería cenas sofisticadas, quería ser reconocido, quería caminar por los mejores eventos y ser saludado con respeto y admiración. En los últimos meses, esa frustración creció. Todas las noches, al mirarse en el espejo, solo veía a un hombre común, mientras aquellos a quienes admiraba vivían como verdaderos reyes y reinas. Y entonces, surgió una oportunidad. El cambio comenzó el día en que Fernando conoció a Elisa Montgomery, una poderosa heredera de la industria de cosméticos. Elisa era una mujer de 38 años, deslumbrante y acostumbrada a moverse en la cima de la sociedad. Su perfume era costoso, su ropa era de marcas europeas y su presencia exudaba poder. Se conocieron en un evento de negocios organizado por uno de los clientes de Fernando. Al principio, fue solo una conversación casual, pero Elisa parecía interesada en él. Reía de sus bromas, tocaba ligeramente su brazo al hablar y, lo más importante, lo miraba como si fuera alguien importante. Fernando se sintió valorado de una manera que nunca antes había sentido. En los días siguientes, comenzaron a verse con frecuencia. Almuerzos, cenas, eventos sociales. Elisa se aseguraba de presentarlo a personas influyentes, lo que solo aumentaba su fascinación por ese mundo. Y entonces, llegó la propuesta. Una noche, mientras bebían vino en un restaurante sofisticado, Elisa se inclinó hacia él y le dijo en un tono sugerente: «Tú perteneces a un mundo más grande, Fernando. Solo necesitas dar el siguiente paso». Fue la frase que selló su destino. Fernando comenzó a alejarse de Camila. Ya no llegaba a casa para la cena. Las excusas se acumulaban. Cuando ella preguntaba dónde había estado, él respondía de manera fría e indiferente: «Trabajo, Camila. No entiendes la presión que tengo». Pero ella sí entendía. Camila veía las señales. Sentía el cambio. Su toque había desaparecido, los besos se habían vuelto escasos. Lo que alguna vez fue amor, ahora era solo una convivencia vacía. Una noche, después de llegar tarde, Fernando la encontró esperándolo en la sala. Su mirada era de dolor y decepción. «Ya no me amas, ¿verdad?». Él vaciló. Por un segundo, sintió un peso en el pecho,
pero rápidamente lo reprimió. Camila, creo que los dos sabemos la verdad. Nuestro tiempo terminó. Las palabras golpearon a Camila como un puñetazo. ¿Me estás dejando? Su voz tembló. No es así. Solo, creo que necesitamos seguir caminos diferentes. ¿O es que encontraste a alguien mejor? Fernando permaneció en silencio. La respuesta estaba en su mirada. Esa noche, empacó sus cosas y se fue. No miró atrás. No vio a Camila llorar, no vio cómo su corazón se hacía pedazos. Fernando estaba enfocado en el futuro. En el nuevo mundo que estaba a punto de conquistar. No sabía, sin embargo, el precio que pagaría por su elección. Fernando se entregó por completo al lujo. Junto a Elisa, comenzó a frecuentar las cenas más exclusivas, los clubes más prestigiosos, los hoteles más lujosos. Todo era perfecto. Se sentía poderoso. Su círculo social ahora estaba compuesto por magnates y celebridades. Vestía ropa de diseñador, conducía autos importados y bebía champán francés. Camila se convirtió en un recuerdo lejano. Hasta que empezaron a aparecer las grietas. Elisa, que al principio parecía encantada con él, comenzó a actuar de forma diferente. Las conversaciones se enfriaron. El cariño disminuyó. Poco a poco, Fernando se dio cuenta de que no era más que un accesorio en su mundo. Y entonces, comenzó la humillación. Fernando y Elisa estaban en un evento benéfico, rodeados de figuras importantes de la alta sociedad. El salón brillaba con candelabros imponentes y las copas de cristal tintineaban en el aire. Estaba en la cima del mundo. O al menos, eso creía. Cuando intentó hablar con Elisa, notó que ella simplemente lo ignoraba. En lugar de prestarle atención, coqueteaba abiertamente con otro hombre. Un empresario aún más rico y poderoso que él. Fernando intentó jalarla aparte. Elisa, ¿qué está pasando? Ella rió con condescendencia. Fernando, sabías que esto no era para siempre, ¿verdad? Se quedó helado. ¿De qué estás hablando? Ella suspiró, aburrida. Fuiste divertido, pero necesito a alguien más. Y entonces, sin más, se dio la vuelta y se fue. Frente a todos. Fernando se quedó allí, sosteniendo una copa de champán que de repente parecía pesar toneladas. Las miradas de la gente a su alrededor eran claras, lástima. Había sido descartado como un objeto viejo e inútil. Y entonces, por primera vez desde que abandonó a Camila, Fernando sintió el peso de la soledad. Pero eso era solo el comienzo de su ruina. Fernando aún sostenía la copa de champán cuando se dio cuenta de que todos a su alrededor lo estaban mirando. El murmullo en el salón del evento benéfico continuaba, pero ahora él ya no formaba parte de las conversaciones. La risa de Elisa resonaba en el fondo, cada vez más distante. Ella ya había pasado a otra cosa. Sus ojos recorrieron los rostros a su alrededor. Algunos intentaban ocultar la incomodidad desviando la mirada. Otros susurraban entre sí, claramente comentando la humillación que acababa de sufrir. Sintió un nudo en el pecho. Eso no era lo que había imaginado para sí mismo. Impulsado por la angustia, dejó la copa sobre una mesa y salió apresurado hacia el exterior del evento. El frío de la noche lo golpeó, pero apenas lo sintió. Su mente giraba en torno a una única verdad. No era nada para Elisa. Nunca lo fue. Y lo peor, si ya no era útil para ella, entonces, ¿qué pasaría con todo lo que había conseguido? Fernando pasó las siguientes 2 semanas intentando ignorar las señales de que su posición estaba pendiendo de un hilo.
Aún vivía en el lujoso departamento que Elisa le había ofrecido. Seguía asistiendo a eventos, seguía usando trajes caros. Pero algo había cambiado. Los mensajes de Elisa disminuyeron drásticamente. Las invitaciones comenzaron a desaparecer. Intentaba organizar cenas, encuentros, pero siempre recibía excusas vagas. Hasta que, un día, llegó al departamento y encontró un sobre la mesa de vidrio de la sala. Su corazón se aceleró. Era un aviso de desalojo. Dentro del sobre, había una nota corta, escrita con la elegante caligrafía de Elisa. Fernando, espero que entiendas que esto ya no tiene sentido. Necesito a alguien a mi altura. Tus pertenencias han sido enviadas a un hotel a tu nombre. Elisa. Lo estaban echando. Así. Sin advertencia. Sin conversación. Sin nada. La ira le subió a la garganta como ácido. Tomó el teléfono, marcó el número de Elisa, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Bloqueado. Intentó recordar el nombre del hotel mencionado en la nota. Tomó un taxi y fue directamente allí. Cuando llegó, encontró una pequeña maleta de cuero negro esperándolo en la recepción. Era todo lo que le quedaba. El recepcionista lo miró con cierto desprecio. Señor Castro, su reserva es solo por 3 días. Fernando lo miró incrédulo. ¿3 días? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y después? ¿A dónde iría? Sin alternativas, Fernando comenzó a llamar a sus contactos de la alta sociedad, aquellos que antes lo adulaban y lo invitaban a eventos. Nadie contestó. Algunos ignoraron completamente sus mensajes. Otros respondieron de manera fría, evasiva. Estaba solo. Desesperado, su mente comenzó a buscar nombres que no quería recordar. Y entonces, el nombre de Camila surgió. Tragó su orgullo y, tras varios minutos de duda, escribió un mensaje a su exesposa. Camila, necesitamos hablar. La respuesta llegó minutos después. Corta y tajante. Ahora sí lo necesitas, ¿verdad? Fernando cerró los ojos, sintiendo un peso aplastante sobre él. No lo sabía, pero en ese mismo instante, Camila estaba viviendo el auge de su ascenso. Mientras Fernando vagaba sin rumbo, Camila estaba a punto de brillar. Después de meses de trabajo incansable en su pequeña marca de ropa, se había anunciado su primer desfile. La influencer que vistió uno de sus modelos ayudó a impulsar su carrera. Ahora, grandes tiendas estaban interesadas en sus creaciones. Había transformado el dolor del abandono en combustible para su grandeza. Y esa noche, mientras Fernando se hundía en la desesperación, Camila caminaba por la alfombra roja en un evento de la industria de la moda. Sus vestidos eran disputados por editoras de revistas. Ella era el centro de atención. El mundo de Fernando se desmoronaba. El de Camila apenas comenzaba a florecer. Fernando pasó semanas intentando recuperarse, pero cada puerta que tocaba se cerraba. Intentó buscar trabajo, pero descubrió que el mercado no perdonaba a un hombre que solo vivía de apariencias. Entonces, su última esperanza desapareció. Cierta mañana, mientras tomaba un café frío en el vestíbulo de un hotel barato, abrió un correo de la empresa donde trabajaba como consultor. Le informamos que su contrato ha sido cancelado debido a incompatibilidad con nuestros valores. Había sido despedido. Sintió que el mundo giraba. Ahora no tenía nada. Sin dinero, sin trabajo, sin amigos. Fernando no tenía a dónde ir. Pasó días en pequeños moteles baratos, hasta que se quedó sin dinero. Cierta noche, durmió dentro de un auto alquilado que ya no podía pagar.
la realidad finalmente lo golpeó. Había cambiado a su esposa por estatus, pero ahora no tenía ni esposa ni estatus. Y entonces, cuando pensaba que no podía caer más bajo, algo inesperado sucedió. Camila apareció en las portadas de las revistas de moda como la nueva sensación de la alta costura. Estaba radiante, poderosa e irreconocible para él. Fernando no podía creer lo que veía. Y fue en ese instante, mirando la revista en manos de un desconocido en el metro, que entendió la magnitud del error que había cometido. El viento frío de Nueva York cortaba la piel de Fernando mientras vagaba sin rumbo por las abarrotadas calles de la ciudad. Llevaba un saco arrugado, el mismo que había usado en su último evento de lujo con Elisa, y sostenía una bolsa de plástico con las pocas pertenencias que le quedaban. Sus pies estaban adoloridos, pero no podía dejar de caminar. Su mente giraba sin control. El rostro de Camila estaba en todas partes. En portadas de revistas, anuncios luminosos, escaparates de tiendas, ahora era una estrella. Se detuvo frente a un puesto de revistas y tomó una de las exhibidas. Camila Vidal, la mujer que convirtió el dolor en éxito, decía el titular. Sus manos temblaron al pasar la página. La entrevista hablaba sobre su superación, cómo había sido traicionada y abandonada, pero había usado eso como combustible para reinventarse. A veces, lo que creemos que es una tragedia, en realidad, es lo mejor que nos podría haber pasado. Leyó esa frase una y otra vez. Camila estaba feliz. Camila era millonaria. Camila estaba mejor sin él. Fernando no podía más. Necesitaba hablar con Camila. Después de días de duda, tomó un teléfono público y marcó el número que aún recordaba de memoria. Sonó 3 veces. Y entonces, ella contestó. ¿Quién es? Su voz era firme, sin un ápice de emoción. Fernando tragó saliva. Camila, soy yo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un momento, sintió que ella colgaría en su cara. Fernando. ¿Qué quieres? Cerró los ojos, sintiendo la vergüenza arder dentro de él. Solo quería verte. Su risa fue corta y amarga. ¿Querías verme? Qué curioso. No quisiste verme cuando me dejaste sin nada. Sintió la humillación hervir en su pecho. Me equivoqué, Camila. Ahora lo sé. Ah, sí. Suspiró, y él pudo escuchar el eco de la indiferencia en su voz. Mira, Fernando, estoy ocupada. Tomaste tus decisiones, ahora lidia con ellas. Finalmente soy feliz. No arruines eso. La línea se cortó. Fernando se quedó ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo el dolor del rechazo de una forma que nunca imaginó. Después de la fría conversación con Camila, Fernando se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Sin dinero, sin trabajo y sin contactos, comenzó a pasar las noches en albergues públicos y a depender de donaciones para comer. Su orgullo se había evaporado. Fue entonces cuando decidió intentar encontrar a Camila en persona. Descubrió que asistiría a un evento benéfico en el Plaza Hotel. Con ropa desgastada y el rostro marcado por el cansancio, esperó al otro lado de la calle. Cuando los autos de lujo comenzaron a llegar, sus ojos se fijaron en ella. Camila estaba deslumbrante. Un vestido largo de seda azul marino, joyas discretas pero refinadas, y un aire de poder que nunca antes había visto en ella. Y entonces, ella lo vio. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. ¿Qué esperaba Fernando? ¿Un momento de nostalgia? ¿Un destello de compasión? Nada. Ella simplemente desvió la mirada y siguió adelante, como si él no fuera más que un desconocido.
El dolor fue insoportable. Fernando no pudo más. Necesitaba hablar con ella. Preso del desespero, cruzó la calle e intentó entrar al hotel. Los guardias de seguridad lo detuvieron de inmediato. Señor, por favor, aléjese. Intentó razonar. Conozco a Camila Vidal. Solo quiero hablar con ella. El guardia rió. Ella no quiere hablar contigo, amigo. Las personas alrededor comenzaron a notar la escena. Los murmullos se extendieron por el vestíbulo. Y entonces, para empeorar todo, Camila reapareció. Estaba junto a un hombre elegante. Leonardo Martins, un reconocido inversionista que ahora era visto constantemente a su lado. Los ojos de Fernando ardieron. Camila se detuvo, observando la escena. Por un segundo, pareció que iba a decir algo. Pero entonces, simplemente suspiró y murmuró algo a uno de los guardias. «Saquen a este hombre de aquí». Y así, Fernando fue expulsado del hotel ante decenas de miradas curiosas. La humillación era total. Fernando pasó los días siguientes en un estado de aturdimiento. Ya no tenía esperanzas. El hombre que había cambiado a su esposa por estatus ahora no tenía esposa, ni estatus, ni dignidad. Y entonces, llegó el golpe final. Una mañana, estaba sentado en la acera de una cafetería cuando escuchó la conversación de dos mujeres cercanas. ¿Viste la última entrevista de Camila Vidal? Anunció que expandirá su marca a Europa. Sí. Y escuché que está comprometida con ese empresario, Leonardo Martins. Fernando sintió el corazón detenerse. ¿Comprometida? Había perdido a Camila para siempre. Fernando cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Camila ya no era suya. Nunca más lo sería. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar. Pero lo que él no sabía, la vida aún le tenía preparada una última sorpresa. El viento frío de Nueva York parecía burlarse de Fernando mientras caminaba sin rumbo por las calles abarrotadas de la ciudad. Apenas sentía sus pies, entumecidos por el frío y el agotamiento. Su cuerpo estaba delgado, su barba crecía sin control y su reflejo en los escaparates era un recordatorio viviente de lo mucho que había caído. El hambre era una presencia constante. Sus días se reducían a buscar refugios donde pudiera dormir o cafeterías donde pudiera calentarse por unos minutos sin ser echado. Ya no tenía esperanzas. Hasta que, de repente, el destino decidió darle un vistazo de lo que podría haber sido. Mientras caminaba sin rumbo, sus ojos se fijaron en una enorme valla publicitaria iluminada en Times Square. Era Camila. La exesposa que había cambiado por estatus ahora brillaba como una estrella. La campaña anunciaba su nueva colección de ropa en asociación con una gigante de la moda europea. Su nombre ahora era sinónimo de éxito, talento y elegancia. Fernando sintió el estómago revolverse. ¿Cómo era posible? ¿Cómo la mujer que él había abandonado, a la que consideró demasiado simple, se había convertido en alguien más grande de lo que él jamás soñó ser? Fernando siguió parado ahí, mirando la imagen de Camila en la valla publicitaria. Sintió una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y algo más profundo. Celos. No porque aún la amara, o al menos eso se decía a sí mismo, sino porque ella había triunfado sin él. Intentó apartar la vista, seguir adelante, olvidar lo que había visto. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una voz familiar sonó detrás de él. ¿Fernando? Se giró y vio a Jorge Méndez, un viejo compañero de universidad. Un hombre que, a diferencia de él, había hecho todo bien en la vida. Jorge estaba bien vestido,
con un elegante abrigo y una expresión de sorpresa en el rostro. «Dios, ¿qué te pasó?». Fernando tragó su vergüenza. Ya no tenía forma de ocultar la verdad. La vida pasó. Tomé malas decisiones. Jorge guardó silencio por unos segundos. Su mirada era una mezcla de pena y curiosidad. Luego suspiró y dijo algo que Fernando jamás habría esperado escuchar. «Tal vez tenga algo para ti». Fernando casi no podía creer lo que escuchaba. Después de meses siendo tratado como basura, ¿alguien le estaba ofreciendo una oportunidad? Jorge explicó. «Tengo una empresa de consultoría. Necesitamos a alguien que revise contratos y reportes financieros». Fernando sintió por primera vez en mucho tiempo un poco de calor en el pecho. Pero entonces, la realidad lo golpeó. «Pero, Jorge, mírame. ¿Quién me contrataría en este estado?». Jorge cruzó los brazos y dijo con firmeza. «Eso depende de ti. ¿Quieres seguir lamentándote o quieres cambiar tu vida?». Las palabras fueron un golpe directo a su orgullo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué quería una segunda oportunidad, pero sin hacer nada por conseguirla? Fernando respiró hondo y tomó una decisión. «Acepto». Aceptar fue fácil. Pero reconstruir su vida era brutal. Jorge lo llevó a un pequeño hotel, donde pagó por una estancia temporal. Le dio dinero para ropa nueva y le exigió que se presentara en la oficina el lunes por la mañana. Fernando pasó el fin de semana mirando su reflejo en el espejo del hotel, tratando de reconocer al hombre que alguna vez fue. El lunes, con un traje barato y una carpeta sencilla en mano, entró a la oficina de Jorge. Las miradas de los empleados eran obvias, sabían quién había sido, y sabían en lo que se había convertido. Pero, por primera vez, Fernando no se preocupó por lo que pensaran. Trabajó duro. Leyó reportes, revisó contratos, hizo análisis financieros. Cada día era una batalla contra su propio orgullo. Pero persistió. Hasta que, unas semanas después, vio algo que lo hizo temblar. El anuncio de la boda de Camila. Fernando se enteró de la noticia por casualidad, en una conversación en la cafetería de la empresa. La boda del año. Camila Vidal y Leonardo Martins van a casarse en la ceremonia más esperada de la alta sociedad. Fernando sintió que el corazón se detenía. ¿De verdad iba a casarse? Por más que supiera que Camila había seguido adelante, la noticia lo golpeó como una daga. Necesitaba verla. Solo una última vez. Y entonces, comenzó una misión imposible, conseguir una invitación para la boda. Fernando pasó semanas intentando conseguir una invitación. Pero nadie quiso ayudarlo. Entonces, el día de la boda, decidió ir de todos modos. Se puso su mejor traje y se dirigió a la iglesia donde se celebraría la ceremonia. Pero, antes de entrar, algo inesperado sucedió. Al otro lado de la calle, vio a Camila saliendo por la parte trasera de la iglesia. Estaba llorando. Fernando se congeló. ¿Por qué estaba huyendo de su propia boda? El vestido de seda blanca brillaba bajo la luz amarillenta de los faroles en la calle lateral de la iglesia. Camila estaba allí, respirando con dificultad, mientras lágrimas tercas resbalaban por su rostro. Fernando se quedó inmóvil por unos segundos, conmocionado por la escena frente a él. Ella no debería estar allí. Debería estar en el altar, diciendo sí a Leonardo. Pero, en cambio, estaba llorando, huyendo. ¿Qué había pasado? Fernando sintió un impulso incontrolable y se acercó a ella. ¿Camila? Ella se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo.
Por un momento, Fernando vio miedo. No miedo de él. Miedo de algo mucho más grande. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz temblorosa. Él tragó saliva. Yo quería verte. Ella rió sin humor. ¿Ahora quieres verme? Después de todo. El silencio entre los dos estaba cargado de tensión. Pero Fernando no podía ignorar lo obvio. ¿Por qué estás huyendo, Camila? Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Pero antes de que pudiera responder, un auto negro entró en el callejón y frenó bruscamente. La puerta se abrió, y una voz helada resonó. Camila, entra al auto. Ahora. Fernando sintió el estómago revolverse. Era Leonardo Martins. Leonardo bajó del auto con pasos firmes. Su rostro estaba pálido, tenso. Camila se quedó inmóvil. Fernando observó cómo sus hombros se tensaban, como si estuviera a punto de ser arrestada. ¿Todo está bien, Camila?, preguntó Fernando, dando un paso al frente. Leonardo entrecerró los ojos, como si estuviera calculando cada palabra antes de decirla. Fernando, ya no tienes nada que ver con ella. Lárgate. Fernando no se movió. Y entonces, lo vio. La mirada de Camila. No negó nada. No confirmó nada. Simplemente guardó silencio. Y en ese instante, Fernando lo supo. Algo estaba muy mal. Leonardo le sujetó el brazo con fuerza. Vamos. Todos están esperando. Fernando vio cómo Camila respiraba hondo y entraba al auto sin decir una palabra. La puerta se cerró. El coche arrancó a toda velocidad. Y él se quedó allí, solo, con 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Fernando no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía en su mente. Camila tenía miedo. Había conocido a esa mujer por años. Y jamás la había visto tan frágil, tan vulnerable. ¿Qué estaba pasando con ella? A la mañana siguiente, tomó su teléfono y comenzó a investigar. Aún tenía contactos. Y, después de algunas llamadas, descubrió algo inquietante. Leonardo Martins no era quien decía ser. Circulaban rumores sobre contratos dudosos, empresas que habían quebrado bajo su administración y socios que lo acusaban de manipulación. Pero lo más aterrador era un detalle que Fernando no podía ignorar. Leonardo ya había estado casado 2 veces antes. ¿Y sus exesposas? Ninguna de ellas estaba bien. Fernando sabía que tenía que hacer algo. Pero, ¿cómo? Camila ya no confiaba en él. Así que necesitaba pruebas. Durante los días siguientes, se infiltró en los círculos de Leonardo. Asistió a eventos, habló con contactos en común, escuchó los rumores que circulaban tras bambalinas. Y entonces, encontró lo que necesitaba. Leonardo no amaba a Camila. Quería el control de su fortuna. Y lo peor, ya lo había hecho antes. 2 mujeres antes que Camila habían perdido todo en sus manos. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si no hacía nada, Camila sería la próxima víctima. Fernando sabía que no bastaba con decirle a Camila que Leonardo era peligroso. Ella nunca le creería. Así que necesitaba un plan. Rastreó a una de las exesposas de Leonardo. Y cuando finalmente la encontró, lo que ella reveló fue escalofriante. Leonardo destruyó mi vida. Me hizo firmar documentos que ni siquiera sabía qué eran. En menos de 1 año, no me quedaba nada. ¿Por qué nunca lo denunciaste?, preguntó Fernando.
La mujer rió amargamente. ¿Crees que alguien le cree a una mujer cuando se enfrenta a un hombre como él? Es influyente. Sabe manipular. Fernando sintió como su corazón se aceleraba. Camila estaba en peligro. Tenía que actuar. Y rápido. Fernando consiguió un contacto secreto con Camila. Le envió un mensaje anónimo. Encuéntrame mañana. Tengo algo que necesitas saber. No sabía si ella aparecería. Pero, a la noche siguiente, ella llegó. En el silencio del parque, Camila lo miró con frialdad. Esto es un error. No debería estar aquí. Fernando respiró hondo. Camila, sé todo. Sé que no quieres este matrimonio. Sé que Leonardo te está engañando. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De qué estás hablando? Él sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Lee. Aquí está todo lo que necesitas saber. Camila abrió los papeles. Con cada línea que leía, su expresión cambiaba. Hasta que comenzó a llorar. Y entonces, hizo algo que Fernando jamás esperaba. Lo abrazó. Camila se apartó lentamente. Necesito pensar. Pero, antes de que pudiera irse, su teléfono sonó. Lo contestó y su rostro se tornó pálido. ¿Qué? Miró a Fernando, con los ojos llenos de terror. Leonardo lo descubrió. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba a punto de suceder. Y no sería nada bueno. Camila sostenía el teléfono con las manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de puro terror. Fernando nunca la había visto así antes. Camila, ¿qué pasa?, preguntó, tratando de mantener la calma. Ella no respondió de inmediato. Pero cuando finalmente abrió los labios, su respuesta fue un golpe frío en el pecho de Fernando. Leonardo sabe todo, y dijo que, esto no se va a quedar así. El silencio se apoderó del pequeño parque donde estaban. Fernando supo en ese instante, Leonardo no era el tipo de hombre que aceptaba perder. Y ahora, Camila estaba en verdadero peligro. Camila colgó el teléfono con los dedos temblorosos. Fernando sintió su corazón acelerarse. Sabía que tenían poco tiempo antes de que Leonardo hiciera algo. No puedes volver a casa, dijo, sujetando sus hombros. Camila seguía aturdida. Pero, ¿a dónde voy? Todo lo que tengo, mi vida. Fernando sabía que ella no quería aceptar la gravedad de la situación. Camila, ahora tienes que confiar en mí. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente. Miró la pantalla y la sangre desapareció de su rostro. El mensaje decía: si crees que puedes exponerme, estás muy equivocada. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Mantente alerta. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Leonardo no solo estaba enojado. Estaba furioso. Y cuando un hombre como Leonardo se enfurece, pasan cosas terribles. Fernando sabía que necesitaban entender mejor con quién estaban tratando. Llamó a uno de sus contactos y le pidió que investigara a fondo el pasado de Leonardo. Lo que descubrió fue aún peor de lo que imaginaba. Leonardo no solo era un manipulador financiero. Tenía conexiones oscuras. Personas que hacían desaparecer cosas. Incluso personas. Fernando cerró los ojos, sintiendo el peso de la revelación. Camila no solo estaba en riesgo financiero. Su vida estaba en peligro.
Camila tenía que desaparecer. Fernando la llevó a un hotel discreto, lejos de cualquier lugar donde Leonardo pudiera encontrarla. Pero incluso encerrada ahí, el miedo no desaparecía. Cada sonido en el pasillo, cada golpe en la puerta, cada vibración del teléfono le hacía contener la respiración. Fernando, ¿hice lo correcto? Él tomó sus manos. Salvaste tu vida. Pero, ¿era verdad? Leonardo no se rendiría tan fácilmente. Y al día siguiente, lo demostraron. A la mañana siguiente, Fernando salió a buscar café para Camila. Cuando regresó al hotel, su sangre se heló. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Corrió hacia adentro. Camila estaba allí, intacta. Pero sobre la cama, había un sobre negro. Camila lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, había una sola foto. Era de ella y Fernando en el parque donde se habían encontrado la noche anterior. Junto con la foto, había una nota escrita a mano. No te escondas. Siempre voy a encontrarte. Camila se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Fernando sintió su rabia crecer. Esto no era un juego. Leonardo tenía ojos en todas partes. Y nunca estarían a salvo. Fernando sabía que esto no podía seguir así. Leonardo tenía que ser detenido. Pero, ¿cómo? ¿Denunciarlo? Tenía suficiente poder para enterrar cualquier acusación. ¿Huir? Pasarían la vida escondiéndose. La única opción era hacer que Leonardo cayera de manera pública e irrefutable. Fernando tenía un plan. Pero era demasiado arriesgado. Y si fallaban, Camila lo perdería todo. Fernando y Camila decidieron actuar antes de que Leonardo hiciera su próximo movimiento. Fernando contactó a un periodista de investigación. Tenían pruebas suficientes para destruir a Leonardo, pero necesitaban más. Así que tendieron una trampa. Camila llamó a Leonardo y fingió estar arrepentida. Tenías razón, Leonardo. Me equivoqué. Quiero hablar. Hubo una pausa. Y entonces, la respuesta. Buena decisión, mi amor. Nos vemos mañana. Leonardo mordió el anzuelo. Pero, ¿sería demasiado tarde para Camila? Al día siguiente, Camila se reunió con Leonardo en un restaurante exclusivo. Lo que él no sabía era que la conversación estaba siendo grabada. Fernando y el periodista estaban en una sala contigua, escuchando todo. Leonardo sonrió, tomando la mano de Camila. Has tomado la decisión correcta. Ahora, firma los papeles y todo volverá a la normalidad. Camila respiró hondo. ¿Y si no quiero firmar? Leonardo le sujetó la muñeca con fuerza. Entonces, será un gran problema para ti. Y fue en ese momento que la puerta se abrió. Fernando entró junto con el periodista y 2 policías. Leonardo se quedó paralizado. Todo lo que dijo había sido grabado. Estaba acabado. El escándalo explotó en los medios. Leonardo Martins fue expuesto por sus crímenes financieros y amenazas. Sus socios lo abandonaron. Sus negocios se derrumbaron. Y, finalmente, la justicia se impuso. Camila por fin era libre. Pero aún quedaba algo por resolver. Fernando la miró a los ojos. Ahora puedes seguir adelante. Sin mí. Camila se quedó en silencio. Y entonces, sonrió suavemente. Fernando, nunca habría logrado esto sin ti. La amenaza de Leonardo había terminado. Camila recuperó su vida.
Fernando finalmente encontró redención. Y quizás un nuevo comienzo.